Hola, muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición, este último capítulo de esta capacitación de elaboración de proyectos basados en los planes municipales de cultura. Bienvenidos a quienes nos han seguido desde el día 1, a las personas que nos ven desde todas las regiones de Chile y además aquellos que están en el extranjero. Bien, hoy día toca la elaboración de proyectos parte 2. Vamos a irnos al tiro al tema que nos conlleva. Bien, en el primer capítulo de la elaboración de proyectos identificamos 7 puntos específicamente de la pauta que yo les decía y que les mencionaba que era un formato tipo de presentación de proyectos. En ese video, en el video anterior, nosotros hablamos de la identificación del responsable, la identificación de una organización, si es que es una organización que presenta este video, hablamos del título del proyecto, del diagnóstico, del resumen ejecutivo, de la fundamentación y de los objetivos. Y ustedes tenían una tareita que debían mandarme al correo electrónico sobre las preguntas que tuvieron que responder para elaborar y llevar a cabo esta idea que tienen ustedes de poder ejecutar su proyecto. En este capítulo vamos a hablar de las metas y los resultados esperados, del público objetivo, de los recursos humanos, del plan de producción o los cronogramas de actividades o carta GAN, de un plan de medio de los recursos, presupuestos que se requieren. Además les voy a anexar una bibliografía que es importante que ustedes puedan ir revisando y que seguramente quienes de alguna manera se vinculan a la gestión cultural ya conocen lo más probable. Bien, metas y resultados esperados. Al desarrollar un proyecto se recomienda traducir los objetivos específicos en metas. Ya en ese sentido nos va a permitir verificar si estas acciones del proyecto se cumplieron o no, ¿ya? Y si los objetivos planteados se están alcanzando. Es importante que tengamos claro que cuando hablamos de objetivo, estos plantean propósitos generales que buscan alcanzar con el desarrollo del proyecto, mientras que cuando hablamos de metas nos referimos a enunciados concretos que son medibles, cuantificables, ¿ya? Esto permitirá también que los objetivos no queden en simples declaraciones de intenciones y se pueda entender claramente cuáles son los logros específicos que se pretende alcanzar con el proyecto expresados en metas. Las metas son la cuantificación de los objetivos. A través de su cumplimiento se puede evaluar el proyecto. Por medio de estas se establece cuánto, cuándo y dónde se van a realizar los objetivos. Por tanto, nos permite definir claramente las actividades y los insumos necesarios para poder llevarlos a cabo y lograrlos, ¿ya? Entonces, las metas incluyen datos concretos sobre la cantidad, cuándo se va a realizar, en qué grado y formas se van a alcanzar, el tiempo, los plazos y los lugares que son donde se va a realizar. En cuanto a los resultados esperados, estos van a expresar los impactos posibles que podamos tener como necesarios, como deseables, por ejemplo, sobre un determinado sector, subsector, comunidad, grupo social, entendiéndolo como modificaciones significativas. Los resultados esperados expresan las metas como si hubiesen sido cumplidas y de alguna manera pueden llegar a formularse tanto de manera cuantitativa como cualitativa. En el ejemplo que yo les muestro anterior, que está basado en el objetivo específico, cuando hablábamos en el objetivo general, la presentación anterior, en relación al encuentro que íbamos a hacer de grandes poetas y intelectuales y escritores en la comuna de Rancagua, nuestro objetivo específico 1 decía: congregar artistas, compañías, músicos, poetas, intelectuales y escritores locales a participar de un evento. La meta: contar con al menos 20 agrupaciones de artistas participantes que expongan en esta primera versión del Festival de las Artes de Rancagua. Y el resultado esperado, los cuantitativos, 200 artistas participaron en al menos uno de los 3 escenarios del evento. Y el cualitativo, existen nuevas redes, hay un reconocimiento de pares de la comunidad. Ahí, en este gráfico que les estoy presentando, en esta tabla en realidad, aparece el objetivo número 1 arriba, la meta y el resultado esperado del objetivo específico. Entonces, de esa manera se nos clarifica mucho más cuando les preguntan a ustedes en los proyectos, en los formularios, identifique su meta, identifique su resultado esperado. Bien,
De cada objetivo específico, la idea es que ustedes puedan sacar sus metas y sus resultados esperados. Beneficiarios y público objetivo. En relación a los destinatarios, se debe identificar al momento del diseño del proyecto. Ya en ese momento nosotros identificamos cuál es el público objetivo. A su vez también se recomienda que podamos distinguir entre los beneficiarios directos y los beneficiarios indirectos. Cuando hablamos de los beneficiarios directos, estos nos referimos principalmente a quienes se van a beneficiar directamente de las acciones del proyecto. Estos están en contacto con el equipo a cargo del proyecto y se espera en ellos ver reflejados los cambios enunciados en los objetivos específicos. Los beneficiarios indirectos son todos los sujetos que de alguna manera, sin ser receptores del proyecto, se van a ver impactados por sus acciones, ¿ya? Hace un tiempo que la gestión cultural ha adaptado ciertas premisas en estos enfoques, con el propósito de lograr un mayor estudio de público de los proyectos, evitando caer un receptor o un beneficiario pasivo y recogiendo la concepción del marketing de acercarse lo más posible a los intereses, las necesidades y el perfil del público objetivo de los proyectos culturales que actualmente se realizan. Esta principalmente es una perspectiva que propone, por ejemplo, François Colbert y Manuel Cuadrado en un libro que se llama Marketing de las Artes y la Cultura. Existe también una interesante problemática de este concepto de público para el caso de las artes que lo resuelve, o sea, que lo propone María Inés Silva y Alejandro Vera en el documento de libros que se llama Proyectos en Artes y Cultura, Criterios y Estrategias para su formulación. Ya les dejo a ambos nombres ahí en la lámina que ustedes están mirando. Y en relación a los beneficiarios, bueno, como se menciona acá, ustedes tienen que definir al inicio, cuando se les ocurre el proyecto, identificar quiénes van a ser su público objetivo, y los beneficiarios directos siempre van a estar en relación. Si yo, por ejemplo, decido hacer la primera capacitación para artesanos diseñando con identidad, que era un ejemplo que utilicé en el video anterior, mis beneficiarios directos eran los artesanos de 3 comunas que se iban a realizar o que iban a participar en esta capacitación, en los cuales se les iban a entregar herramientas del diseño para que mejoraran sus piezas y las pensaran y las concebieran, sus piezas artesanales, como obras de arte, ¿ya? Desde esa mirada, y aplicar técnicas del diseño, desde esa mirada los beneficiarios directos eran los artesanos de las comunas que estaban involucradas, y los beneficiarios indirectos eran todos los sujetos que de alguna manera participaron en las exposiciones donde se presentaron estas capacitaciones. Cuando se finalizaban, se hacía una muestra de las obras. En esas exposiciones, las personas que pasaban o que deambulaban en los lugares que se presentaron veían las piezas y todo el proceso que se había realizado para poder llevar a cabo una pieza específica de artesanía, ¿ya? Ahí más o menos les voy explicando lo que es los beneficiarios y el público objetivo. La planificación del proyecto. Bueno, para lo primero que tenemos que hacer para hablar de planificación es identificar nuestras actividades y las tareas, describiéndolas cada una en un cronograma. En segundo lugar, vamos a pasar a distribuirlas temporalmente en una carta Gantt. Y como tercer paso, vamos a definir cuáles son los recursos humanos y financieros necesarios para llevarlas a cabo de manera exitosa. Entonces, para planificar nuestro proyecto tenemos actividades, tareas que van a estar en el cronograma y una carta Gantt. Luego de esta etapa de planificación, nosotros podríamos individualizar el equipo que vamos a necesitar para la ejecución de este proyecto. Ya, junto con ello vamos a definir las funciones, sus perfiles y por supuesto las experiencias que tengan cada uno de ellos en la ejecución o elaboración, dependiendo de la función que nosotros le vamos a entregar para nuestro proyecto. La planificación es entendida como un conjunto de procedimientos destinados a alcanzar los objetivos propuestos. Es aquí donde se deben pensar y organizar cada una de las actividades. Estas van a ser diseñadas para cada objetivo específico, pudiendo ser una o más actividades asignadas para cada uno de ellos. Hablamos y le dedicamos un capítulo entero a la planificación estratégica. Bueno, esto es un poco más chico. En la elaboración del proyecto también es una planificación, pero es más pequeña. Entonces es importante que ustedes entiendan y vayan aunando todos los conceptos que nosotros les hemos estado entregando en esta capacitación, ¿ya?
Para elaborar correctamente las actividades puede ser útil, según la magnitud del proyecto, dividirlas en actividades principales, las que también van a recibir el nombre de hitos por contener a otras y ser necesarias antes de seguir al siguiente paso, y por supuesto actividades que son asociadas, que van derivadas de la actividad principal y corresponden a reuniones de coordinación, solicitud de permisos, gestión de auspicio, patrocinio, adquisición de equipamiento, gestión de arriendo, de personal externo, registros fotográficos, audiovisuales de las actividades, etc. Todo eso es un conjunto de actividades que son actividades asociadas y que de alguna manera se derivan de las actividades principales, ¿ya? Bien, el ejemplo que les estoy mostrando en estos momentos es un ejemplo de cronograma en base al ítem de objetivos que estuvimos viendo en el video anterior, que tiene relación con el Festival de Artes que se va a realizar en Rancagua. Bien, entonces, dentro de las actividades, si ustedes ven ahí, tenemos actividad 1, reuniones de coordinación del equipo municipal de cultura. Descripción, presentación y coordinación con la iniciativa. Responsable, encargado de proyecto, Departamento de Cultura. Bien, actividad 2. Convocatoria a los artistas participantes. Descripción, llamado a los artistas del catastro para invitarlos a participar de la iniciativa. Confirmarlos a partir de una reunión de coordinación. Gestión de auspicios, conseguir recursos de una empresa privada. Gestión de fondos gubernamentales. Postular al 2% de FNDR Cultura. Convocatoria a entidades ambientales y sociales. Oficio invitando a participar a las entidades medioambientales existentes. Contratación de servicios de productora con equipo electrógenos, escenario, iluminación, sonido. Levantar una solicitud según las bases al portal de Chile Compra. Y así, una serie de actividades que ustedes van a ir desglosando dependiendo de la acción y de su proyecto. Cada actividad debe tener una descripción y, por supuesto, un responsable, ¿ya? Porque si no tenemos responsable, no sabemos quién se va a hacer cargo de la actividad. Eso es un ejemplo de cronograma, de cómo yo voy a realizar mis actividades, cuál va a ser la descripción, ¿ya? Y en qué momento va a pasar. Es importante incorporar todo tipo de reuniones a sus actividades, porque también son actividades, ¿ya? Pasamos a la siguiente. Estas actividades, como les mencionaba recién en la planificación, pasan después a una planilla para hacer una carta GAN. Por ejemplo, en el ejemplo que les aparece acá, carta GAN, bueno, entendemos que la carta GAN es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para las diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado, ¿ya? O sea, mi proyecto dura 6 meses, por ejemplo. A pesar de esto, el diagrama de Gantt no indica las relaciones existentes entre las actividades, ¿ya? En algunos casos sí, hay algunos programas como el Project, que sí va vinculando actividades con otras, ¿ya? Pero cuando nosotros levantamos una carta GAN en Excel o en Word, no necesariamente nos indica las relaciones que existen entre las actividades. Y aquí tenemos, por ejemplo, actividad, definición de talleres a realizar. ¿Cuándo? El mes 1. Actividad, seleccionar y contratar a talleristas, mes 1. Convenios y planificaciones, mes 2. Adquisición de libros solicitados por talleristas, mes 2. Preparar el material de difusión, mes 1. Preparar la campaña de prensa digital y escrita, mes 2. Iniciar la convocatoria, mes 3. Abrir las inscripciones. Seleccionar a los participantes. Y así, el pago de las matrículas o las mensualidades. Desarrollo de los talleres. Realizar una actividad de serie y la evaluación del proceso. Todo proyecto tiene que tener y todo proceso tiene que tener una evaluación. Lo mismo que hablábamos en el capítulo 1 de la planificación estratégica. La planificación estratégica tiene un plan de evaluación y seguimiento. Nuestros proyectos, al cierre de cada proyecto, debe tener una reunión de evaluación del proceso. ¿Cómo salió? ¿Qué pasó? ¿Se reunieron los recursos? ¿No se reunieron? ¿Tuvimos esto? ¿Cuál falló? ¿La meta se cumplió? ¿Nuestros objetivos o nuestros resultados esperados se cumplieron? ¿Fueron los que pensábamos nosotros? O sea, ¿participaron 200 personas o solo llegaron 50? ¿Ya? Esas son las cosas que nosotros tenemos que revisar en la evaluación final del proyecto. Y por supuesto ir entendiendo que nuestra carta GAN, nuestra planificación de actividades, nos va a ir dando paso a paso todo el desglose y la claridad completa para nuestro proyecto, para que nuestra organización de proyectos sea mucho más fácil y claro y por supuesto más dinámico. Organigrama y equipo de trabajo.
Cuando pensamos un proyecto, no siempre contamos con todos los conocimientos y las habilidades para realizarlo de forma individual. Por eso necesitamos conformar un equipo de trabajo. Ya. En esta etapa es necesario entonces describir la estructura organizativa, los recursos humanos que van a participar en el proyecto y para lo cual se va a diseñar un organigrama. Este organigrama tiene que determinar ciertas funciones de cada miembro del equipo, las jerarquías presentes en la organización y la característica de si es permanente o temporal, en el equipo de trabajo, ¿ya? Cuando nosotros estamos pensando con un coordinador, por ejemplo, el proyecto va a contar con un coordinador general, un productor general, un asistente, un encargado de finanzas y un encargado de difusión. De esta manera, teniendo una persona más de un rol según la magnitud del proyecto, y también que pudiesen omitirse algunos que no son necesarios, ¿ya? O al contrario, puede partir una estructura básica, por ejemplo, para ir complejizando los equipos que son más numerosos. Hay eventos o proyectos que tienen hasta 1000 personas o hasta 1000 integrantes distribuidos en las diferentes etapas de un proyecto. Por ejemplo, en el caso de una filmación cinematográfica. Cuando nosotros hacemos o cuando hay equipos, los equipos de películas normalmente son numerosos. No en todos los casos, pero sí en las películas las películas de grandes directores, sí hablamos de más de 1000 integrantes que van distribuidos en distintas etapas de la filmación. Entonces, vamos a elaborar un organigrama que tenga un coordinador general. Por ejemplo, dentro de este organigrama no necesariamente es que ustedes lo elaboren, pero sí es importante tenerlo en cuenta. O sea, la función de este organigrama pudiese tener entonces establecer cargos y roles o funciones y las tareas específicas que van a suponer los integrantes del proyecto. También el equipo, la idea es que podamos evitar la duplicidad de funciones o los problemas de la comunicación y la confusión al respecto de las relaciones y las dependencias que van a generar al interior de este. El equipo puede haber una cantidad de personas que estén contratadas con un contrato de trabajo, pero otras que son freelance o que son contrataciones menores que se contratan de manera específica. O sea, yo le hago un contrato honorario porque su función va a ser hacer de roadie en el escenario del Festival de las Artes. En el momento que estén los artistas, los músicos, él se va a encargar de coordinar el sacar los instrumentos o colocar el backline. Cosas así. Esas son funciones específicas. Además, nuestro organigrama nos va a permitir o es importante tener también una descripción de cada uno de los cargos de manera que se puedan adjuntar. Ya, por ejemplo, yo voy a generar el coordinador general, el responsable del proyecto, y luego tengo un coordinador general. El coordinador general va a realizar tales y tales actividades que es importante que ustedes conozcan la descripción de este proyecto. Por ejemplo, en el proyecto que hablábamos del Festival de las Artes en Rancagua, podemos tener un coordinador general que consiste en gestionar los recursos económicos, los auspicios, los fondos gubernamentales, etc. Un encargado de comunicaciones que deba desarrollar el plan de difusión que tenemos en nuestro proyecto, encargado de la campaña publicitaria. Podemos tener un productor técnico que va a ser el que va a ser que le va a estar a cargo de la productora que se va a contratar y que debe velar por el cumplimiento real de los recursos técnicos. También vamos a tener un productor en terreno, por ejemplo, que va a coordinar los servicios del día, no sé, el catering, el aseo, la coordinación con los departamentos que están involucrados. Podríamos tener un coordinador de escenario, podríamos tener un encargado de la coordinación de los equipos, no sé, de gente voluntaria, de los auspicios, un encargado de estancias, que estoy pensando en poner alimentos o feria o stand o puestos de venta. Ese tipo de desglose para nuestro equipo de trabajo es súper importante que ustedes lo vayan manejando. Recursos y presupuesto. Bien, todo proyecto necesita recursos y por supuesto un determinado presupuesto para su adecuada realización. La diferencia entre ambos conceptos es que los recursos engloban requerimientos y las necesidades en un sentido más amplio. Por ejemplo, recursos materiales, recursos inmateriales y recursos humanos.
y el presupuesto con un formato que es estándar o especialmente creado para el proyecto. Ustedes pueden elaborar formatos de presupuesto idealmente. Ya, este refiere a los recursos económicos, a los recursos de dinero o a los fondos necesarios para poder nosotros llevar a cabo nuestro proyecto. Asimismo, o al mismo tiempo, es necesario también hacer una descripción exhaustiva del presupuesto que implica la ejecución del proyecto, tanto en lo que se refiere a los gastos de ejecución, gastos operativos, de inversión, difusión y de honorarios respectivamente. Ya, como en el caso también de los ingresos, si es que existe, porque hay veces que existen ingresos por ley de donaciones o por aportes o auspicios, varía ese ítem, ¿ya? En el ejemplo que yo les estoy mostrando en estos momentos aparecen aportes de terceros como auspicio, aportes de terceros como donaciones, aportes de terceros de fondos concursables en la parte de arriba, aportes propios, media partners y los totales de los recursos. Los media partners son convenios, ¿ya? Convenios que nosotros podamos tener con alguna empresa, de una revista, por ejemplo, un medio de radiodifusión, un medio online, de prensa online. Esos son media partners. Y en la columna que está hacia abajo hablamos de los ítems que tenemos en nuestro presupuesto. Por ejemplo, productora a cargo de la infraestructura técnica del festival. Esta productora, en el ejemplo que yo les estoy planteando, generó es un aporte de terceros, un auspicio, ¿ya? La productora auspició al evento 3 escenarios layer, pantallas LED, un circuito cerrado de iluminación y amplificación para 3 escenarios. Ese aporte consta de 30 millones. Entonces yo pongo en la columna de aporte de tercero porque es un auspicio y me va a aparecer automáticamente en una tabla Excel al final. Los guardias de seguridad también se consideran como un auspicio en este ejemplo que les estoy mostrando. Guardias de seguridad, por ejemplo, aporte de tercero, 3 millones a un aporte de tercero. Gastos de operación, eso es importante, no los mencioné, disculpen. Está separado el presupuesto, la planilla que yo les estoy mostrando en 4 ítems. Gastos de operación, gasto de inversión, honorario, la difusión y la promoción. ¿Ya? ¿Para qué? Para que ustedes tengan claridad cuánto se van a gastar realmente en honorarios, por ejemplo. ¿Cuánto le vamos a pagar? Vamos a destinar 9 millones para pagarle a los artistas locales, dividido, no sé, son 200 artistas. Vamos a repartir estos 9 millones en 200 personas. La señalética, el catering, los baños químicos, las vallas de seguridad son gastos de operación y en este presupuesto que se está presentando, que les estoy mostrando, aparecen como donaciones, aportes de tercero. Si ustedes tienen ley de donaciones, si son una institución que maneja o que trabaja en el proyecto de ley de donaciones, eso lo tienen que dar previo o después entregarle el certificado correspondiente. Ahí podríamos hacer otro video después sobre ley de donaciones, pero lo vamos a dejar para adelante. Y en la difusión y la promoción, si ustedes se fijan en el presupuesto que yo les estoy mostrando, aparecen, por ejemplo, los avisos de diario de Rancagüino, avisos de televisión, impresiones y los merchandising. Y todo eso aparece como en la columna de aportes de terceros como donaciones. En el Media Partner también aparece el aviso de diario y la televisión. Y solamente en honorarios aparece como aportes propios, ¿ya? Si yo quisiera trabajar este proyecto solo como para presentar el formulario de proyecto, sin auspicios, sin donaciones, sin aportes propios, hago este mismo formato, gasto de operación, inversión, honorarios, difusión, y lo desgloso. Y olvidándose de la columna azul que aparece arriba, sacan esa columna y les va a quedar el presupuesto que ustedes quisieran obtener, o es el presupuesto que van a estar o el dinero que están solicitando a los fondos concursables, ¿ya? Es importante que consideren todo tipo de gasto, ¿ya? Y que también en este recurso, cuando hablamos, por ejemplo, de los aportes propios, podamos entender o incorporar también que mi material de trabajo también es un aporte propio. Si yo estoy trabajando con un computador, mi computador también es parte del aporte propio. Si yo voy a utilizar la impresora porque voy a grabar unos CD, yo tengo una impresora que imprime CD, también es parte de mi aporte propio, entonces lo tengo que valorar. ¿Y cómo hago eso? Con una declaración jurada en que yo digo que Claudia Araya va a entregar como aporte propio al proyecto Diseñando con Identidad un data, un telón, una impresora, un computador y una, no sé,
bueno, eso, y eso lo voy a valorar y tiene un monto de tanto. ¿Ya? Esa declaración yo la entrego y la adjunto a mi proyecto como anexo. Y por supuesto lo incorporo en el momento de la formulación del proyecto como aporte propio al proyecto. Bien, en materia de presupuesto también es importante entender que los gastos que nosotros podamos realizar, por ejemplo, cuando hablamos de gastos operativos, es importante entender que son los que vamos a trabajar en el proyecto. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la operación, con lo que voy a generar en la feria. Si yo estoy haciendo la feria, todo lo que voy a generar en esta feria, lo que se va a gastar durante el evento de la feria, no sé, mi feria dura 2 días y en esos 2 días yo voy a tener artesanos exponiendo en una plaza, entonces yo necesito carpa, necesito luz, necesito permisos municipales, necesito mesas, necesito sillas, necesito manteles, necesito guirnaldas, necesito espacios para la gastronomía. Todo eso tengo que meterlo en los gastos de operación. Bueno, los gastos de inversión son aquellos que se van a quedar en el proyecto, que van a quedar lo habíamos mencionado en el capítulo anterior, que cuando hablamos de los gastos de inversión es algo que queda, ¿ya? Que se compra con el proyecto, pero se queda. Si yo no tengo manteles, voy a mandar a hacer manteles, yo eso lo coloco en el gasto de inversión, ¿ya? Y los honorarios, por supuesto, son aquellas personas que van a trabajar en el proyecto, aquellas personas que se van a contratar, ya tengan una función específica, por ejemplo, no sé, bueno, todos los del equipo de trabajo van en el ítem de honorario, todas las personas que van a presentarse en nuestra feria, voy a contratar artistas locales, tengo contemplado un ítem de 10 artistas, ya. Esos 10 artistas también van incorporados en el gasto de honorario, ¿ya? Y el gasto de promoción y difusión, que también se ponen en gastos operativos hoy día dependiendo del formato. Hay algunos que los separan y los dejan como difusión aparte, y hay otros formatos u otros fondos que los incorporan a los gastos de operación. Ya, eso en relación entonces al recursos y presupuesto. Importante las consultas, chicos, no se les olvide. Todo tipo de proyecto necesita tener claridad sobre su presupuesto. Ese presupuesto debe estar moviéndose y debe estar revisándose constantemente, ya, para no tener después que ni devolverle al fondo ni tampoco que nos falte. Ya, es importante organizarlo bastante bien y contemplar cada una de las actividades en mi presupuesto. Vamos a pasar entonces al plan de promoción y difusión. Ya nos va quedando poquito. Un plan de difusión y promoción. Bien, cuando hablamos del plan de difusión, tiene relación con lo que vamos a realizar para divulgar nuestro proyecto a una comunidad determinada. En todo plan de difusión, nosotros tenemos que tener o debe estar identificado 3 aspectos. 1, el público o el destinatario. 2, el mensaje que se requiere transmitir con el proyecto. Y 3, los medios o canales pertinentes al mensaje que se emite y, por supuesto, al destinatario. Es importante diferenciar los conceptos de promoción y difusión, ya que se suelen confundir y aluden a propósitos diferentes. Cuando nosotros hablamos de la promoción, por ejemplo, la promoción implica acciones de mayor alcance al uso de los medios de comunicación tradicional, considerando, por ejemplo, visitas a colegios para promover una iniciativa, reuniones con los actores o los protagonistas del proyecto, seminarios de formación en el caso que el proyecto implique instalar nuevas capacidades en una población o un grupo específico, entre otras acciones para que puedan promover los objetivos de mi proyecto. Mientras que la difusión es algo más concreto y alude a una estrategia o campaña de prensa, generalmente asociada a un plan de medios, ya, al que puede ser utilizado por un periodista o alguien que sea a cargo del equipo, un diseñador gráfico, alguien que maneje la parte de difusión o que tenga de alguna manera contactos con los medios de prensa. Entonces, para cuando nosotros levantemos nuestro plan de promoción y difusión, tenemos entonces que entender que la promoción implica acciones que son de un mayor alcance para poder cumplir nuestros objetivos, mientras que la difusión tiene relación con el recorrido de los medios, una conferencia de prensa, una nota de prensa, un afiche que se va, o el plan de medios digitales, por ejemplo. Eso tiene que ver con la difusión en sí. ¿Ya? Un ejemplo simple de plan de difusión es el que les estoy mostrando a continuación en la lámina que están viendo, que dice que plan de difusión, comunicación y marketing.
Campaña comunicacional en medios de prensa masivos y especializados, escritos, radio, televisión, avisos publicitarios, menciones y publicidad en medios, entrevistas y reportajes de medios especializados, comunicados de prensa, mención permanente en programa de creadores de canal Sexta Visión. Siempre estamos trabajando con el proyecto de Rancagua que lo pusimos en el capítulo 3. Campaña de marketing digital. Newsletter quincenales despachados a bases de datos propias según el grupo objetivo. Mailing publicitarios despachados tanto a bases propias como a través de empresas especializadas. Despachos de invitaciones digitales. ¿Ya? Y la campaña de marketing directo. Invitaciones especiales directas a los líderes de opinión, especialistas y prensa. Afiches, volantes, lienzos, trípticos, catálogo oficial. Hoy día también podemos incorporar en este plan de difusión, comunicación y marketing un plan de medios digitales. Sobre todo hoy día, en esta nueva versión, en nuestra nueva forma de convivir, sí o sí, un plan de redes. Por ejemplo, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, dependiendo de cuál va a ser nuestro objetivo cuál va a ser nuestro público objetivo. Ya, si yo quiero llegar a un público más joven, me voy a trabajar con Instagram. Con Instagram y con estos medios que son mucho más rápidos de captar. Si yo quiero un público adulto joven, Facebook e Instagram. Si yo quiero una red profesional, LinkedIn. Si yo quiero trabajar con profesionales y también utilizar el Twitter. Y ahí nosotros vamos a ir utilizando, tratando de llegar a mejor público a través de las redes, ¿ya? Es importante entonces, cuando nosotros creemos un plan de difusión, tener los 3 pasos que mencionaba, que es el público destinatario, hacia qué público me voy a dirigir con mi proyecto, qué quiero transmitir. Si ustedes se fijan, este mismo proyecto de capacitación online que yo estoy hoy día impartiendo, ¿qué se usó? Se usó un afiche. ¿Dónde se publicitó ese afiche? Se publicitó a través de las redes sociales. ¿Qué redes sociales? Redes sociales ligadas a cultura y a servicios profesionales. Yo utilicé Instagram, Facebook, utilicé LinkedIn, utilicé correos electrónicos también para mandarles el afiche, el boca a boca, WhatsApp, ¿ya? Y si podemos ocupar la mayor cantidad de posibilidades de nuestros nexos para poder difundir nuestro proyecto, de nuestras redes. En el capítulo 2 hablábamos de la asociatividad. Bien, en este ítem de la planificación o el diseño de plan de difusión y promoción, es importante acudir a esas redes. Es importante revisar quiénes son mis medias partners. Es importante buscar en mis redes, a ver, mira, yo tengo un periodista y este periodista trabajó en tal parte, pero mira, hablar con el periodista, oye, ¿con quién podemos trabajar? Mira, yo trabajo con esta plataforma, tengo tal. Y así ir de alguna manera desarrollando nuestro proyecto y nuestro plan de difusión. Bien, en la lámina que les estoy mostrando ahora es una lámina donde aparece toda la bibliografía que yo he utilizado para poder trabajar y llevar a cabo esta capacitación, ¿ya? La política nacional, la política cultural, la guía de derecho de autor, la guía de la formación de gestión de proyectos culturales, formulación de proyectos culturales. La idea es que puedan revisar, si ustedes quieren complementar su formación en elaboración de proyectos, la idea es que puedan revisar esta bibliografía y que de alguna manera lo puedan llevar a cabo. Ya con esto me despido. Espero que haya sido una muy buena jornada. Agradezco cordialmente, de verdad, con mucho afecto, a todas las personas que participaron en esta capacitación, a todas aquellas personas también que compartieron el video por sus redes. Agradezco al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio por permitirnos por el financiamiento a través de de Maule Elige Cultura, que es un ítem de emergencia principalmente, dada la situación del país y del mundo. Invitarlos a que puedan de alguna manera explorar sus conocimientos, llevar a cabo grandes proyectos y que puedan permitir el acceso que tanta falta le hace a las acciones culturales. Hoy día nos encontramos en una pandemia, en un momento que nos da que pensar, pero sin embargo nos ha demostrado que el acceso o la relación de las artes con la economía es súper importante, que es un área un poco compleja para poder analizar, pero que de alguna manera un bien cultural o un proceso cultural también posee valores y capitales, y eso
eso es importante que nosotros también lo hagamos valer. Eso es importante también que podamos entender que nuestro desarrollo artístico, nuestros proyectos artísticos también tienen relación con la economía y por tanto le hacen muy bien a una sociedad. Hoy día a través de estas plataformas se han visto mucho contenido y se ha necesitado contenido artístico, cultural, obras de teatro, cuentacuentos, radioteatro, cine, películas, series, todo eso son creaciones artísticas, es el derecho y el uso del arte para poder entregar y cubrir una necesidad del ser humano. Y en ese sentido les dejo la puerta abierta para que ustedes con su creatividad bajen sus ideas a este papel y lo puedan de alguna manera llevar a cabo. Así que gracias por la audiencia, gracias por estos momentos de iluminación, porque a mí también me hicieron estudiar y les agradezco también la participación y todo. Así que nos vemos pronto, sacaremos alguna otra cápsula quizás por ahí más adelante, pero nada, invitarlos a que puedan seguir trabajando en el desarrollo cultural tanto de su localidad, país, comuna y que de alguna manera podamos levantarnos en una mejor forma de vivir después de esta pandemia. Gracias y nos vemos pronto. Chao.